sospechar. Si es, por ejemplo, en el brazo, ustedes ven una ligera laceración de piel, ven un cambio de tonalidad, o el paciente tiene estigmas de trauma en otros lados, usted dice, bueno, pero la inflamación es debido al golpe. Ustedes no piensan, no, es una infección de piel por estafilococo aureus, ¿no? Depende del contexto. Si es un paciente que probablemente no se ha golpeado, llega, usted le encuentra la pierna, la pantorrilla edematizada, turgente, con piel de naranja, usted dice, probablemente es una infección, probablemente es una celulitis, ¿sí? Que pudo haber sido facilitada por un mecanismo de trauma, sí. Algunos traumas bobos, por decirlo de alguna manera, pueden generar microlaceraciones en piel, que los mismos microorganismos de la piel pueden penetrar a tejidos más profundos y hacer una infección de tejidos blandos, o hacer una infección más superficial tipo una erisipela. La celulitis es más profunda que el erisipela. Puede ser incluso una picadura de mosquito, puede predisponer a que un paciente haga una celulitis, sobre todo pacientes diabéticos o pacientes muy viejitos o pacientes débiles teóricamente. El zancudo pica, rompe la barrera de la piel y él deja ahí expuesto para que los mismos microorganismos de la piel pues penetren, en este caso streptococo. Ya está viendo patología infecciosa, ¿no? Ya saben los microorganismos de la piel. Pero que ya en 2 semanas ya tienen, ya con 2 semanas ya hasta antibióticos ya viene esa manera. Bacterias no piscan. Todavía lo da la profe María Victoria, ¿sí? Bueno. Sí, y la de virus también creo que es la misma. ¿La doctora Claudia, no? No, ahora todo lo dicta María Victoria Clase. O sea, ella dicta bacterias, hongos y virus. Y el profe Marvioli y parásitos. Ellos dos me dieron a mí. Me dieron clase. Me dieron clase. Entonces, esa es la situación. Y ustedes tienen que tener presente cada contexto. Pueden tener inflamación de origen incluso autoinmune, como sucede en pacientes con artritis reumatoide, que ellos ni se han golpeado, ni tienen infección, sino que es una reacción del cuerpo contra las cápsulas articulares. Entonces ellos tienen inflamación, pero el estímulo nunca llegó del exterior, el estímulo es interno, autoinmune. Como el Crohn. La pegó una vez con mi hermano y según los análisis estaba haciendo una celulitis. Sí. Se lo vio y le dijo, uy, eso es una celulitis. Cualquier cosa que interrumpa la barrera de la piel, porque ustedes saben que la piel en sí misma funciona como barrera, cualquier cosa que le pueda interrumpir, un corte, una laceración, una picadura, predispone a hacer una celulitis, una mordedura por un animal, un arañazo, todo eso. Entonces la inflamación es una respuesta genérica de defensa. ¿Y qué es lo que busca la inflamación? Primero localizar la infección y luego erradicarla. Primero busca localizarla y luego erradicarla. Busca llevar, bueno, y así concluimos la clase. Busca llevar los leucocitos al sitio que está comprometido, ¿sí o no? Y luego busca ¿qué? Reparar. Básicamente esas dos cosas. Claro, también quiere buscar el sitio donde está ese daño. También toma como un límite para que no salga el patógeno, algo así. Sí, delimita la zona, pero esta delimitación puede hacerse mucho más marcada dependiendo de los tipos de infección. Por ejemplo, en una inflamación normal pues hay una delimitación de la zona, pero en una infección, por ejemplo, por tuberculosis, la tenemos en forma de ¿qué? De granuloma, que ya sería infección crónica. Bueno, entonces, respuesta genérica y entonces busca llevar leucocitos y reparar. El sufijo itis pues denota inflamación.
Muchos, incluso médicos ya graduados y todo, intentan usar el sufijo itis como si fuera infección y realmente no es así. Porque usted puede tener una cistitis de carácter infeccioso, pero puede tener una cistitis de origen irritativo y le sucede a muchas mujeres que sufren frecuentemente de polaquiuria, de molestias cuando van al baño, de disuria, y entonces ellas empiezan a tomar antibiótico pensando que es una infección. Y fijo, esos días empezaron a salir por ahí con algún compañero de medicina y entonces dicen, este man, ¿qué? Yo empecé a salir con este man y eso mantengo con una disuria y un ardor abdominal y entonces dicen, no, este man a mí no me sirve. Y persisten, de pronto mejoran un tiempo, al tiempo salen de pronto con otro muchacho y lo mismo. Y entonces dicen, ¿qué será? Hay algunas mujeres que estímulos, por ejemplo, relaciones sexuales e incluso lo que comen pueden predisponer a que haya una cistitis de origen irritativo sin que haya una infección. ¿Sí? Por ejemplo, hay mujeres, en el momento de la relación sexual se generan microtraumas en vagina y a veces también en vejiga por la continuidad. ¿Sí? Depende del tipo de relación sexual, ¿no? Porque hay algunas que generan ya macrotraumas, mejor dicho, pero en una relación normal generalmente hay microtraumas que pasan desapercibidos y esos microtraumas pueden generar en la mujer una inflamación local en la vejiga. Ella no tiene infección, el estímulo traumático constante de la relación sexual le genera una irritación a nivel de la vejiga, que los síntomas son prácticamente indistinguibles de una infección. ¿Por qué? Porque normalmente en las infecciones de vejiga no cursan con fiebre. Las cistitis no suelen cursar con fiebre. La cistitis de origen inflamatorio, infeccioso o inflamatorio, sí. Entonces, ¿qué sucede? La cistitis de cualquier origen que sea se puede interpretar como que es infección porque los síntomas son prácticamente los mismos. Entonces, eso le pasa a la muchacha. Le pasa también a algunas mujeres que pueden consumir en su dieta algunas sustancias de la dieta, tipo chocolate, o las niñas que les gustan mucho los Takis, los Takis, ¿no? ¿Se han comido los Takis? O los Doritos Flaming Hot, o todo ese tipo de cosas. Generalmente estos componentes del picante en algunas mujeres suele ocasionar irritación a nivel de la vejiga. Y normalmente en ellas uno les suspende eso de la dieta y eso mejora. Lo que les quiero comentar con eso es que no toda itis es infección, no toda cistitis es infección. Si ustedes de aquí, cuando estén en consulta de aquí unos años, que se acuerden de mí, si les consultan mujeres, no, que es que yo mantengo con cistitis, no, que es que yo mantengo con cistitis, no, que es que yo tomo antibiótico y no mejoro. Piensen que de pronto es otra cosa. ¿Sí? Piensen en otras cosas, no solamente infección. Retire la dieta, retire el chocolate, retire el café, retire los picantes y cualquier cosa que usted piense que puede ser irritante, condimentos, todo ese tipo de cosas. Que tome bastante agua y evalúe el estilo de vida que ella tiene, si tiene conductas sexuales desorganizadas, si cambia mucho de pareja, si usa un preservativo, si el tipo de relación sexual que está teniendo, que a veces preguntarle eso a las pacientes, si uno es hombre suele interpretarlo como que uno está preguntando por ser chismoso y no es así. El estilo de vida que tiene, para uno más o menos. Hay mujeres, por ejemplo, que sí, francamente, tienen colonización bacteriana porque ellas, por ejemplo, mujeres que trabajan en una oficina, entonces puros hombres, y el baño es compartido, entonces las mujeres por asco no utilizan el baño, entonces pasan la jornada laboral de 8 horas sin ir al baño. Y ella dice, no, yo vino antes de ir al trabajo, procuro tomarme poquita agua en el transcurso del día y orino en la noche ya cuando llego a mi casa. El tener 6, 7 u 8 horas la vejiga ahí en reposo sin orinar
predisponen a colonización bacteriana porque el orinar es un mecanismo de defensa y de arrastre para el constante asedio de las bacterias hacia el tracto urogenital femenino. Nosotros no tenemos problema. Nuestro tracto urogenital o la uretra es tan largo que las bacterias necesitarían horas para pasar desde la punta de la uretra hasta llegar a la vejiga. Y normalmente cuando están a punto de llegar nosotros orinamos y se arrastra. Pero la uretra de las mujeres es tan cortica que sencillamente con que duren unas 3 o 4 horas sin orinar ya es suficiente para que pueda haber algo de colonización bacteriana. Entonces tienen que evaluar también eso, si la paciente sufre de estreñimiento y si la paciente utiliza ropa muy apretada. De pronto el pantalón de la oficina o el uniforme que le dan en el trabajo es muy apretado y ella lo usa así de esa manera, eso puede predisponer a irritación. ¿Listo? Bueno, entonces ya, me desvié. Porque todavía está en estudio, pero muestra diferentes, para la redundancia, estudios que tener estreñimiento en las mujeres está ligado a infección de vías urinarias o a predisposición a infección de vías urinarias. Muchos dicen que puede porque el estreñimiento en cercanía con la vejiga, el estreñimiento puede predisponer a que haya menor tránsito intestinal, se quedan mayormente las bacterias ahí y pueden traslocarse de intestino a vejiga. Es una de esas. Y la otra es que el estreñimiento puede condicionar una disminución del vaciamiento de vejiga. O sea, la mujer orina, pero por la distensión del intestino y de las vías intestinales probablemente no evacúe completamente la vejiga y pueden quedar rezagos de orina en esa zona y eso pues, puede predisponer a que haya ahí una colonización bacteriana. El caso es que quede en la cabeza que el estreñimiento puede estar ligado a predisposición de infección de urinaria. No quiere decir que todas las mujeres que tengan estreñimiento la van a tener, eso no es así, o sea, cada paciente es distinto. ¿Listo? Bueno, y la reacción inflamatoria entonces tiene una secuencia. Primero hay un reconocimiento, que ya vamos a ver ahorita cómo es. Luego hay un reclutamiento, ¿cierto? El reconocimiento primero casi que se da por las células vigías, ¿cierto? O las células centinelas. Las células centinelas que son como las que dan el primer aviso. ¿Qué tipo de células centinelas conocen? ¿Cómo? Los macrófagos tisulares, células dendríticas. ¿Cómo? No, pero los monocitos llegan cuando está... pero tiene algo de razón. En la parte, cuando veamos, muchachos, cuando veamos hipersensibilidad, nos vamos a dar cuenta que tenemos en algunos tejidos concentraciones de mastocitos que casi son los primeros en detectar el antígeno. Por ejemplo, rinitis alérgica. ¿Sí? Rinitis alérgica. Es uno de los ejemplos. Por ejemplo, algunas dermatitis atópicas que tienen pacientes que prácticamente entran en contacto y es casi que inmediata, en cuestión de segundos o minutos, la reacción. En ese caso, el estímulo prácticamente que llega directico a los mastocitos que ya están sensibilizados por anticuerpos que se produjeron en un primer momento al entrar en contacto con ese antígeno. Pero bueno, sí, funcionaría. Principalmente macrófagos tisulares y células dendríticas, ¿cierto? Algunas células normales, como por ejemplo las epiteliales, pudieran funcionar también como células vigía o reclutadoras, porque en un primer momento ellas pueden detectar un estímulo nocivo y pueden incluso llegar a producir citoquinas, ¿sí?, para el reclutamiento. Los macrófagos tisulares son variantes de los macrófagos que nosotros conocemos, pero ellos van pasando cada uno a diferentes tejidos. Entonces en la piel hay macrófagos que son diferentes a los que están en los pulmones. Los que están en los pulmones, ¿cómo se llaman? Y en el hígado también.
En el hígado, ¿cómo se llama? Kupfer. En el hígado. Y así. Como hay también macrófagos circulando. Pues realmente hay monocitos, mononucleares. Y en menor proporción algunos macrófagos que pueden ya estar desarrollados. Entonces, los macrófagos tisulares suelen irse a sitios en donde es posible que usted entre en contacto con algún antígeno, por ejemplo, la piel. Entonces ellos se quedan ahí y en algún momento es posible que usted tiene un trauma penetrante. El mecanismo del trauma causa daño, el mecanismo por sí mismo causa inflamación, porque el mecanismo causa necrosis. Si es por un elemento cortopunzante, cuando entra, rompe, necrosa, daña células de piel, tejido celular subcutáneo, incluso puede lesionar músculo. Eso lesiona las células y libera componentes intracelulares que pueden ser detectados como vimos en el capítulo anterior, ¿cierto? Eso genera inflamación, pero también puede ser que como es un objeto cortopunzante y no sabemos en qué condiciones está, puede tener ahí microorganismos. Los microorganismos entran y se quedan ahí dentro, son arrastrados y esos microorganismos son detectados también, que es un estímulo adicional para la inflamación. Entonces en ese momento tendríamos dos mecanismos para la inflamación: el mecanismo traumático, cinético como tal, y la infección que queda residual, que puede quedar residual de ese trauma. Las células en ese tejido, entonces en ese caso los macrófagos de la piel, detectarían en primer momento ese estímulo nocivo y servirían como los primeros reclutadores o los que avisan en un primer momento que hay un daño, ¿sí? En esa zona también pueden haber células dendríticas que actúan como células presentadoras de antígenos también. Y esa es la parte del reconocimiento. ¿Listo? Vamos a profundizar en él más adelante cómo se usa. Luego hay un reclutamiento. Entonces se reconoce el estímulo y se producen sustancias, que vamos a ver cuáles, que esas sustancias van a servir como quimiotácticas, ¿sí o no? Esas sustancias locales que se producen ahí mismo en la piel pasan a los vasos sanguíneos cercanos del daño y van a empezar a activar células endoteliales de ese tejido, o sea, de esos vasos que están en ese tejido, y también activan los leucocitos que van pasando. Activan los leucocitos que van pasando, de manera que esos leucocitos se van activando en el trayecto de todo el árbol vascular, y cuando dan la vuelta y vuelven y pasan por ese sitio, ya normalmente ya están listos para empezar a rodar y pegarse. ¿Listo? Ellos se pegan, pasan al tejido, llegan al tejido y entonces hay un estímulo de eliminación, que vamos a ver también cómo lo eliminan. Empiezan a eliminar las células muertas, empiezan a eliminar las bacterias que pudieron haber quedado en esa zona, enzimas digestivas, tejido necrótico, empiezan a digerir e incluso puede haber cierta lesión de tejido que puede estar incluso sano. Y a medida que ellos van erradicando ese estímulo inicial, se van produciendo cada vez menos quimioquinas y citoquinas y el estímulo inflamatorio va como pasando. Por eso con el transcurrir de los días ustedes ven que el edema y el enrojecimiento va disminuyendo y luego ya cuando hay eliminación de eso pues hay regulación del estímulo y ya viene luego una reparación. Mirar cómo ese defecto que quedó con el trauma cortopunzante, mirar cómo llenó eso, porque ese espacio no puede quedar vacío, ese espacio no puede quedar ahí, ¿sí? Entonces se empiezan a llenar. Si se llevó solamente tejido celular subcutáneo, se reemplaza con cicatriz. Si solamente se llevó tejido epitelial, pues se reemplaza el epitelio. Normalmente cuando un daño pasa la membrana basal del epitelio, ya prácticamente que va a quedar cicatriz. ¿Listo? Porque vuelve y se reemplaza el epitelio, pero como se perdió la membrana basal, los fibroblastos pierden como esa arquitectura que tenían para seguir como la línea que llevaba el epitelio. Entonces ellos empiezan a cometer errores y empiezan a depositar colágeno y no lo hacen de una manera tan organizada como venía el tejido y ahí es cuando queda la cicatriz. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando las piernas cicatrizan? Ahí simplemente en el queloide es que a veces el mismo estímulo inflamatorio fue tan grande que el daño fue grande y toca
reemplazar todo ese tejido con gran cantidad de colágeno. Pero también el queloide puede ser producto de, se cree que es alteración de la parte de los fibroblastos que se activan en exceso y producen demasiado colágeno e incluso cambian el tipo de colágeno, porque hay diferentes tipos de colágeno. Cambian el tipo de colágeno y se depositan en gran cantidad de manera que queda un tejido fibroso desordenado y muy poco estético. De manera que puede ese tejido incluso limitar la funcionalidad. Cuando yo estaba en el internado en Pamplona, me quemé esta mano con un calentador de agua. Y pues al inicio sí parecían muy queloides, al inicio estaban volviéndose queloides y tenía limitación de la apertura de la mano. Estaba tan fibrosado que mi mano llegaba hasta ahí. Ya fue con algunas cremas especiales dermatológicas caras y con terapia que pude. Ahí quedaron las cicatrices, pero se estaba volviendo queloide y el estímulo inicial fue una quemadura. Hay queloides que son por un trauma contrapunzante, hay queloides que son por cirugía, por ejemplo en la cesárea, el corte casi que perfecto y la paciente termina siendo queloides porque también depende de la genética del paciente. Cada paciente cicatriza distinto y algunos tienen mayor capacidad de cicatrización que otros. Eso es lo que sucede en el queloide, básicamente un desorden en el depósito de colágeno. No está muy bien descrito, se cree que es por una activación excesiva de los fibroblastos. Bueno, entonces el primer paso es reclutar, es ¿qué? Reconocimiento, ¿cierto? Ahí les están evidenciando dos estímulos que yo les mencioné ahorita, que es tejido necrótico y microbios. Les están mostrando los mastocitos, les están mostrando células dendríticas y les están mostrando macrófagos. Y ellos están reconociendo esos dos estímulos. Mire, están reconociendo el tejido necrótico. ¿Qué estímulos pueden reconocer del tejido necrótico? ATP, ácido úrico, el ATP y el potasio. Acá les voy a meter otras más cositas, algunas enzimas o proteínas intracelulares, ADN suelto e incluso algunos depósitos o cantidades exageradamente altas de cosas que están concentradas dentro de la célula, por ejemplo, glucógeno o depósitos de lípidos. Entonces ellos entienden que esto en concentraciones anormales no es común y que probablemente conlleva a que hubo un daño celular en alguna parte. Pero los principales casi siempre son eso: concentraciones de potasio, ácido úrico, ADN, ATP. Acá ustedes vieron algo nuevo, y es que así como estas cosas se detectan en concentraciones altas extracelular para inducir inflamación, también puede hacerlo de manera intracelular. ¿Sí se dieron cuenta o no? Hay una parte ahí en el capítulo que lo menciona, que son receptores intracelulares asociados a daño. Creo que activan la vía del inflamosoma, si no estoy mal. Y se los digo porque de pronto me van a preguntar: ay, profe, y en esa parte dice que concentraciones de potasio intracelular. Y entonces van a decir, bueno, pero ¿cómo si en tejido necrótico estamos hablando de concentración de potasio extracelular? Esos receptores de daño se activan dentro de la célula cuando los niveles de potasio disminuyen mucho, ¿sí? Es decir, las células dendríticas y esto están detectando concentraciones altas de potasio en la célula que se rompió. Pero antes de que la célula se rompa y se muera, ella misma detecta que las concentraciones de potasio están disminuyendo. ¿Por qué? Fracaso de la bomba sodio-potasio, una acidosis que me disminuye la eficiencia de la bomba sodio-potasio, cualquier cosa.
Entonces, la disminución de potasio intracelular ya va activando desde ya receptores de daño intracelular. También ADN citosólico, porque el ADN no tiene que estar fuera del núcleo. También activa receptores de daño intracelular. Cuando la célula se empieza a depositar cristales de gota, son sales en combinación con ácido úrico, también inducen inflamación y daño. Cuando detectan concentraciones elevadas de ATP citosólico, porque, o sea, toda la célula tiene ATP, pero digamos que este ATP se va dirigiendo de manera ordenada hacia donde se necesita, ¿sí? Cuando hay concentraciones anormalmente altas de ATP en el citosol, eso quiere decir que hubo un daño mitocondrial. Y también activan estos receptores de daño intracelular que van induciendo desde ya inflamación. Entonces miren que la inflamación va empezando incluso antes de que la célula se rompa. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo? El aumento de calcio. El aumento de calcio, sí, el aumento de calcio pudiera, aunque el libro no lo dice, el aumento de calcio pudiera detectarse como una lesión intracelular que pudiera desde ya empezar a originar estímulo inflamatorio. Bueno, si se dieron cuenta entonces, antes de que la célula esté necrosada, ya hay un estímulo realmente inflamatorio. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque es que estos receptores de daño normalmente están ligados a la vía del inflamosoma, que digamos que es como una vía de activación proteínica que termina en producción de ¿qué? Interleuquina 1, sobre todo, hay más, pero interleuquina 1, TNF, entre otros. Entonces miren, ya desde que antes la célula se rompiera, la célula ya detectó que había un daño y están activando inflamosoma para producir interleuquina 1 para avisar fiebre, que hay un daño, y para producir reclutamiento porque ella ya sabe que probablemente va a terminar rompiéndose. Entonces desde ya va empezando con el reclutamiento para que en el momento en que de pronto ella entre en necrosis y este daño no se corrija, ya en ese momento ya hayan sido reclutados células del sistema inmunitario para fagocitar. ¿Sí me entendieron o no? Les hago esa aclaración porque ustedes leen el capítulo y el capítulo de bota datos aislados y puede ser difícil que ustedes los unifiquen en uno solo. ¿Listo? Profe, es un ejemplo que el paciente llega hematizado, digamos que el pH tiene con pH elevado, ¿cierto? O sea, llegaría con pH ácido. ¿Pero en qué contexto? ¿En qué enfermedad? Un ejemplo de acidosis metabólica por diabetes, un paciente que en una acidosis metabólica por una diabetes descompensada, el paciente llega con pH bajo y el paciente llega con cuerpos cetónicos elevados porque el cuerpo no puede introducir la glucosa por la resistencia a la insulina y entonces quema los ácidos grasos, eso produce cuerpos cetónicos que acidifican el pH. Y eso conduce, esa acidosis provoca desequilibrios en el potasio, también en el sodio, pero sobre todo más en el potasio. Por eso, cuando el paciente está en una urgencia diabética, que usted le toma la glucometría y la glucometría está en 500, usted dice no, toca ponerle insulina y usted le pone insulina y usted desequilibra el potasio y lleva al paciente a una hipocalemia porque la insulina se pega a los receptores de las células y la insulina provoca la introducción de potasio, ¿sí? Entonces en un paciente que está en esas urgencias, si usted no conoce el potasio, usted todavía no le puede poner insulina. Bueno, en ese caso el paciente con acidosis, la bomba sodio y potasio trabaja menos y va a empeorar la función en cuanto mayor sea la acidosis. Es como si la acidosis durmiera en la bomba sodio y potasio. Por lo tanto va a haber mayor acumulación intracelular de sodio porque deja de sacar sodio y tiende a haber mayor concentración extracelular de potasio.
Entonces, ese aumento de la concentración de sodio intracelular puede hacer que el paciente me haga edema de algunos tejidos, porque el aumento de sodio intracelular por ósmosis introduce agua a la célula y pudiera encontrarse algunos tejidos turgentes. Sin embargo, en la cetoacidosis diabética, pues como eso se presenta de un momento a otro y normalmente uno lo corrige, pues uno no alcanza a apreciar tanto ese edema. Un paciente no va a durar 4 días en cetoacidosis diabética antes de consultar al médico, porque eso se siente tan mal que obliga al paciente a que consulte en las primeras horas. Entonces muy rara vez a usted le va a llegar el paciente, no, que lleva 3 días así, ¿no? Entonces normalmente ustedes no alcanzan a apreciar ese edema, pero fisiopatológicamente, si lo dejáramos observando y sin darle ningún tratamiento y el paciente no llegara a morirse, empezaríamos de pronto a apreciar algo de edema. De pronto también no se aprecia tanto edema porque es que el paciente con cetoacidosis diabética también está deshidratado. ¿Sí? El paciente con cetoacidosis diabética también está deshidratado, ahí está hiperosmolar y esa hiperosmolaridad me arrastra agua hacia los túbulos renales y el paciente pues se deshidrata. Entonces pues por eso tampoco hace demasiado edema. ¿Listo? Bueno, entonces volviendo, lo que ya me quería referenciar respecto a eso era que si por la falla de la bomba sodio potasio habría edema, sí. Teóricamente si ustedes tienen falla por acidosis de la bomba sodio potasio tendría que haber edema. ¿Estaría relacionado con que hablan de los trasulados o no se podría hablar porque no había como tal en el caso de la diabetes? En ese caso que yo les estoy diciendo, pues como no alcanzamos a apreciar el edema, no hablamos de trasudado o exudado. Pero si alcanzáramos a verlo, sería un trasudado, porque se mete solamente con la parte líquida. O sea, lo que tú estabas hablando ahora estaría relacionado con cómo es el mecanismo de trasudado. Sí, eso sería el mecanismo del trasudado. Se lo explico de mejor manera con un ejemplo. A ver, un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca. Entonces, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ustedes le van a ver edema de miembros inferiores, ¿sí o no? Cuando está muy descompensado, porque alguien ahorita me va a decir, no, yo tengo un abuelito que tiene insuficiencia cardíaca y no. Depende, si está muy descompensado o si no está muy descompensado. Cuando ya se está descompensando, el corazón disminuye el volumen sistólico, ¿cierto? Porque no hay masa suficiente para contraer. Entonces disminuye el volumen sistólico. Si antes eyectaba 80 ml por sístole, ahora eyecta 50. Le llega menos sangre ¿a quién? Al riñón, ¿cierto? Porque ahora esos 50 ml tienen que repartirse para órganos nobles, para el mismo corazón, para el cerebro y para el riñón. El riñón es muy sensible a cambios en la perfusión. Entonces el riñón que detecta que está llegando menos sangre, el riñón que piensa, el paciente o se está desangrando o está hipovolémico, pero él no está hipovolémico. Entonces el riñón ¿qué hace? L-reninina, angiotensina, aldosterona y retengo sodio y agua. Los que vieron fisiología conmigo se saben eso perfecto. Retiene sodio y retiene agua. ¿Eso qué provoca? Aumento de la bulimia. El aumento de la bulimia en el corazón es que aumento de la precarga, pero el corazón está insuficiente. Ese aumento de la precarga hace que él consuma incluso más oxígeno y se canse más y puede incluso reducir más el volumen sistólico. Entonces ahora ya no es 50 sino 45. Llega ese volumen otra vez al riñón y el riñón ¿qué dice? Está hipovolémico. Otra vez activa más, tiene incluso más edema. Retiene sodio, retiene agua. ¿Qué sucede? Aumenta la bulimia. En un momento llega que aumenta tanto la bulimia que la presión del líquido dentro de los vasos tiende a superar la presión oncótica que retiene el líquido en los vasos, y entonces el aumento de la presión a nivel de capilares hace que el líquido se fugue. Entonces el paciente hace edema de miembros inferiores. ¿Por qué no hace edema de miembros superiores? Porque en los miembros inferiores se suma la presión de la hipervolemia que él tiene más la columna de gravedad. Entonces se suma todo el peso de la sangre que por gravedad está
y a nivel de los capilares eso, sumado a que tiene mayor cantidad de volumen de sangre, hace que los capilares terminen cediendo y se fuga mayor cantidad de líquido, mucha más de la que se reabsorbe por venas o por vasos linfáticos y el paciente se le hinchan las piernas. Si ese mecanismo continúa, el paciente puede hacer también edema pulmonar, ¿sí? Pero cuando hacen edema pulmonar, de verdad es que ya están muy descompensados, ¿sí? Y pues normalmente ese sería un ejemplo de ¿qué? De trasudado, ¿cierto? De trasudado. Profe, ahí la presión hidrostática es más alta que la presión osmótica. Sí, la presión hidrostática termina superando por mecanismos de Starling a la presión oncótica. Los que no vieron conmigo fisiología, recuerden que ustedes tienen dos principales fuerzas que retienen, dos principales fuerzas que juegan con la dinámica del líquido de las venas. Imagínense de las venas, no, de un vaso. Imagínense un vaso sanguíneo, cualquiera, del tamaño que ustedes quieran, y él tiene sangre dentro. La sangre tiende a salir, ¿sí? Porque la sangre está muy incómoda en el vaso. Siempre los líquidos tienden a expandirse hacia donde mayor espacio tengan. Entonces, el líquido está incómodo en el vaso y el líquido siempre va a tener a ejercer fuerza en las paredes del vaso. Y esa fuerza tiende a hacer que el líquido salga. Pero al mismo tiempo ustedes tienen una fuerza que son las proteínas sanguíneas, que ellas tienen un efecto que se llama presión oncótica, que es muy parecido al del sodio. En donde estén las proteínas, ahí mismo se va el agua. Entonces, dentro de la sangre ustedes tienen concentraciones de proteínas tipo, por ejemplo, albúmina, que es la que tiene mayor poder oncótico. Entonces, ustedes tienen una fuerza ahora que retiene el líquido dentro de los vasos. Y esas dos fuerzas se están contraponiendo constantemente, ¿sí? Finalmente, la fuerza que hace que el líquido salga de los vasos es mayor que la que hace que se retenga, pero solamente por diferencia de 1 o 2 milímetros de mercurio. De manera que la fuerza es suficiente para que a nivel de capilar el líquido salga y distribuya nutrientes a las células y luego se reabsorba. Si estas fuerzas estuvieran perfectamente equilibradas, nosotros no podríamos perfundir ningún tejido, porque la sangre llega a los capilares y no sale, se queda. Entonces nosotros necesitamos que la fuerza que hace que la sangre salga sea mayor. La sangre sale, perfunde, pierde potencia y a nivel de las venas, que ya hay menor presión, es reabsorbida. Entonces, cuando ustedes tienen aumento de la volemia, aumenta la presión que hace que el líquido salga de los vasos. O, si tienen disminución de la presión oncótica, disminuye la fuerza que hace que el líquido permanezca en los vasos. De cualquiera de las dos formas ustedes van a tener un edema, pero es un edema por trasudado. Perdón, señor. Profe, en el trasudado también decía que podía hacer cosas, por ejemplo, el trasudado por falla hepática, porque en el hígado se produce la albúmina. Sí. Y también podía ser dado por una retinopatía, por una insuficiencia renal. También creo, por hígado y por riñón. Los tres que me pueden producir a mí trasudados y que ustedes tienen que investigar en todo paciente que tenga edema es corazón, riñón y el hígado. Alguno de esos tres va a ser culpable. Si ustedes tienen un familiar que usted lo ven edematizado, con edema, que obviamente no es inflamatorio, ¿no? Que obviamente no es inflamatorio, porque si es inflamatorio, o sea, tipo me golpeé o tiene una celulitis, pues el edema es de origen inflamatorio. Pero si no es de origen inflamatorio, por ejemplo, edema de ambos miembros inferiores, ustedes tienen que investigar corazón. O tiene una insuficiencia cardíaca, o tiene una insuficiencia renal, no está orinando, o no está orinando lo suficiente, o está botando proteínas por el riñón, o tienen que investigar el hígado. El hígado para ver si está produciendo albúmina, principalmente ese sería. El riñón, que no esté orinando, que esté orinando menos o que esté orinando las proteínas que está produciendo el hígado. Entonces en ese momento el problema no sería el hígado, sería del riñón. O corazón, que no está inyectando la suficiente cantidad de sangre y me está activando el eje renina que funciona aldosterona. Esos son los tres órganos que ustedes tienen que investigar en un paciente con edema. Profe, Perdón, siguiendo que conociendo la fisiopatología es muchísimo más fácil diagnosticar a un paciente, porque si usted conoce la fisiopatología muy bien,
El paciente le dice los signos y los síntomas y básicamente usted ya prácticamente sabe en qué órgano o por lo menos en qué sistema está el problema, ya de entrada. Entonces eso le reduce demasiado el problema. Pero si usted no sabe fisiopatología, usted se mete, usted empieza a dar vueltas y crea teorías en su cabeza que ni siquiera se aplican a la realidad. Cuéntame. Profe, en el caso de los riñones, para la proteinuria, no sé si lo vaya a decir mal, ¿no? Pero ese en caso sería un daño a la membrana basal, ¿verdad? Que sería un síndrome Sería nefrótico. nefrótico. Pero, por ejemplo, el paciente con diabetes puede estar orinando proteínas y no tener un síndrome nefrótico. O sea, acuérdense que el contexto de síndrome nefrótico es daño ¿en qué? En los podocitos de la membrana, de característica inmunitaria. ¿Sí? Ese es el síndrome nefrótico y está acompañado de otros. Pero no quiere decir que todo paciente que tenga proteinuria es síndrome nefrótico. Por ejemplo, un paciente diabético, la diabetes daña el riñón y la diabetes a largo plazo daña el riñón y el paciente puede estar orinando proteínas. ¿Sí? Entonces se conforma una proteinuria sin que el paciente tenga un síndrome nefrótico. Pero en clínica usted va a escuchar que dice proteinuria en rango nefrótico. No quiere decir que el paciente tenga un síndrome nefrótico, sino que la proteinuria se está acercando mucho a la proteinuria de un síndrome nefrótico. Eso ya quiere decir que el paciente ha superado normalmente los 300 miligramos en 24 horas de proteinuria. Eso es bastante. O sea, imagínense orinar más de 300 miligramos de proteínas al día. Eso es bastante. ¿Sí? O sea, si fuera un poquito más, que puede ser más, incluso llegar a los 500, ustedes estarían orinando casi que, ¿qué? Casi que 1 gramo completo de proteínas al día. Imagínense eso, o sea, la mitad de un gramo de proteínas al día. Imagínense eso todos los días del mes. ¿Sí? Y sumarlo. Las proteínas son demasiado costosas. Bueno, me desvié mucho, pero eso era para todo eso, para contestarle al doctor sobre lo que es el trasudado. Listo. Acá entonces, volviendo a inflamación, hay... Ustedes me hacen preguntas para que yo me derive y yo avance en el tema. Profe, curiosidad. Sí es cierto que eso les permite una perspectiva más amplia, el darle ejemplos. Profe, pero vea que le preguntamos. Sino que yo me desvío mucho. ¿Cómo? Vea que le preguntamos algo en el libro. Pues sí. Profe, que mira, los citotónicos que usted dijo eran específicamente los inhibidores tipo NOT. Son... Sí, los NOT. Son N no me acuerdo de qué era. Sé que la última D está más daño, pero sí creo que son los NOT. ¿Y eso es qué? Bueno, entonces, volviendo acá, hay un reconocimiento, producción de citoquinas, mediadores, y esos mediadores pasan ¿a dónde? ¿A dónde? Bueno, ya, el macrófago y la dendrítica reconocieron y empezaron a producir mediadores. ¿Esos mediadores cuáles son? Dame ejemplos. Citoquinas, le dicen también quimioquinas. ¿De qué naturaleza son? No, ¿de qué naturaleza? ¿Cómo así? ¿De qué están hechas? De productos microbianos. No, los mediadores no. Si yo les digo Charmander es un Pokémon, ¿de qué naturaleza? Fuego. Y yo les digo, la interleuquina 1 es de qué naturaleza? Proteínica. Sí, peptídica. Ahí está. Pues, la cosa es que, ojo, los mediadores no son producidos por los microbios. O sea, ya los mediadores fueron desencadenados por él, pero no son producidos por él, son producidos por los primeros que son los reclutadores, o las células vigía, o las células porque yo porque le hago la pregunta, porque es que los mediadores tienen diferentes naturalezas, unos son polipeptídicos, otros son de naturaleza lipídica,
¿sí? Lipídica, más que todos esos dos. Entonces, tiene citoquinas, prostaglandinas, leucotrienos, histamina, todos esos. Ahora, listo, ya ellos empezaron a producirse en el tejido local. ¿Hacia dónde van ellos? Pasan directamente hacia dónde? Hacia el espacio vascular. Primero entran en contacto con la pared, terminan en contacto con las células endoteliales. Y ahí va a haber, digamos, una reacción en las células endoteliales, va a haber una activación, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. La historia entonces dejémosla ahí hasta ese momento. El libro entonces empieza a decirnos las cosas que nos van a desencadenar, que ya las dije. Inflamación, que son infecciones, prácticamente por cualquier microorganismo, aunque algunos tienen mayor capacidad de generar inflamación que otros. Y muchos tienen capacidad de evadir el sistema inmune, y muchos tienen la capacidad incluso de infectarnos y pasar de H por el sistema inmunitario. Tipo VIH, por ejemplo. Tipo sífilis puede ser también. Una persona puede haberse contagiado de sífilis y probablemente nunca haber manifestado síntomas, y también por VIH. Los libros describen una fase aguda del VIH donde teóricamente la persona se puede contagiar y el día siguiente se hace como una especie de cuadro gripal, donde se siente mal, dolor en el cuerpo y ya, 2 o 3 días así y pasó. Fíjense que no toda infección pudiera desencadenar inflamación, ¿no? No, porque, un ejemplo, si el doctor Andrés se contagia con VIH ahorita, él no está inmunosuprimido, ¿cierto? Él está ahorita normal, él está competente. Si él no reacciona al VIH, no es porque él esté inmunosuprimido, porque apenas se acaba de contagiar. Es porque el VIH tiene capacidades de evasión, ¿sí? El VIH tiene capacidad de esconderse del sistema inmunitario. Ya tendríamos que pasar a ver unas 2 clases completas de fisiopatología del VIH porque es larga, pero básicamente lo que hace es que engaña, manipula, monopoliza, se esconde intracelularmente y manipula a la célula para que incluso no avisen que está siendo infectada, no produzca citoquinas, no entre en apoptosis, y fuera de eso las utiliza para replicarse a sí misma. Se encapsula con proteínas que simulan, proteínas de membrana y lípidos de membrana que simulan las nuestras, de manera que tienen una capacidad de evasión brutal. Y fuera de eso se puede guardar en células inmunitarias por años sin ser detectado. Pero no es porque el paciente inicialmente esté inmunosuprimido. Después, cuando el VIH empieza a hacer lo suyo, el paciente se inmunosuprime. Pero en un primer momento no. Por ejemplo, yo tendría que llegar a la célula dendrítica y el macrófago ya como había ingerido con la célula que tenía VIH. Y luego, lo que no entendí es que, o sea, la digerió, pero me imagino que no lo puede. Y luego lo lleva a los ganglios linfáticos y así es como. Y allá se queda. Y normalmente se sigue replicando, sí, se sigue replicando los macrófagos. Es que el macrófago llega, puede que en un primer momento una célula dé aviso de que está el VIH. No alcanza a ver mucha inflamación, ni siquiera mucha sintomatología. Y puede englobar esa célula del macrófago, pero cuando lo hace, el VIH puede escapar de ese fagosoma. Y muchos parásitos también pueden hacer lo mismo. Escapa. El macrófago probablemente nunca se dio cuenta que el VIH se escapó. Él llega y lo funde con el lisosoma y el pexo que alcanzó a digerirlo, pero no fue así. Él termina su trabajo y se revuelve hacia los ganglios linfáticos o hacia cúmulos de macrófagos, y los macrófagos pueden ser células que pueden durar muchísimos años. Termina el VIH yéndose hacia allá y replicándose dentro de las células del sistema inmunitario, macrófagos, y sobre todo puede hacerlo con los linfocitos T sobre todo, y ese proceso lo puede hacer por mucho tiempo, y en esa fase ya esto puede pasar muchos años sin generar ninguna sintomatología. Cuando ya entra en una fase de replicación extensa,
puede de pronto ya el cuerpo empezar a combatirlo, pero ya es demasiado tarde. Las cantidades de virus son exageradamente altas. ¿Listo? Profe, tengo una pregunta curiosa. Señora. Pues es que yo le digo, pues en varios artículos, eso de que todos se enamoran pegan, pero pues no sé si la religión sea. ¿Que todo qué? Todos tenemos el pH, sino que se expresa dependiendo pues ya de factores. No es que, bueno, no es que el BPH sea un comensal de nosotros. O sea, no es que el BPH tengamos alguna simbiosis con el BPH, ¿sí? O que necesitemos del BPH, o que sea un microorganismo normal dentro de nosotros, sino que es que el ser humano está tan degenerado hoy en día que prácticamente en el momento que nosotros nacemos ya entramos en contacto con el BPH desde el canal vaginal, ¿sí? Porque las mujeres en algún momento de su vida se contagian de alguna cepa de BPH. Lo que pasa es que no todas las cepas son de alto riesgo. Entonces, las de alto riesgo, ¿cuáles son? Los que están viendo patología, los que ya vieron patología, ¿cómo va a llegar? El BPH, los serotipos de riesgo son el 16 y el 18. Entonces, si un familiar o algún conocido le dice, mire, me hicieron este test de BPH y me sale positivo para serotipo 18, eso es un serotipo de alto riesgo. El paciente tiene alta probabilidad de hacer malignización, pero también tiene una probabilidad de que el mismo cuerpo lo elimine. Son de alto riesgo. De bajo riesgo, el 8, el 6, el 3, que generan normalmente o infección asintomática o generan las famosas verrugas genitales. El BPH es altamente contagioso, incluso con preservativo se puede contagiar, y sobre todo el de las verrugas genitales, porque solamente necesita contacto piel a piel para contagiarse. Por eso es que ustedes ven que las lesiones por BPH, si la relación fue sin preservativo, en cualquier parte de la cabeza del cuerpo del pene, ¿sí? O en la mujer en cualquier parte de la vulva. Pero si la relación fue con preservativo, normalmente ustedes van a ver que las lesiones se ubican en la zona periférica, en la zona del pubis y en esa zona. Y el paciente dice, ¿pero por qué? Yo usé preservativo. Sí, pero probablemente la mujer con la que estuvo tenía las lesiones y el contacto piel a piel generan microtraumas y por esos microtraumas el BPH entra. Entonces, teóricamente es muy fácil contagiarse de BPH. Y normalmente la mayoría de seres humanos, bueno, el BPH puede durar tiempo en erradicarse y contagiarse, si no es por vía sexual, por vía materna, sobre todo cuando pasamos por el canal de parto y el niño entra en contacto con el BPH, pero no necesariamente puede hacer lesiones o sintomatología, no necesariamente. Y bueno, y lo otro es que normalmente cuando una mujer tiene verrugas genitales y lesiones papilomatosas en el canal cervical, uno contraindica la vía de parto y uno le recomienda a la señora que lo tenga por cesárea, para evitar que el niño pase por todo ese canal de parto y se contagie por el BPH. Aunque también puede haber cierta transmisión placentaria del BPH, eso está todavía en definición. Lo que finalmente ya quiere decir es que es muy fácil, no necesariamente todos los seres humanos tenemos que tener BPH, no necesariamente. Pero sí la gran mayoría ha estado ya en contacto en algún momento con alguna cepa de virus. ¿Sí? ¿Quién determina si se exporta o no? O hacer síntomas. Sí. Si es por verrugas genitales, casi que al 100% de los encuentros uno va a hacer verruga genital. casi que al 100%. O sea, si tienen relaciones con una persona que tenga verrugas genitales, casi que se le garantiza que van a contagiarse de verrugas genitales. Y si es por BPH que no produce verrugas sino infección como tal de BPH, el que conocemos, los virus que infectan el canal cervical, ellos no infectan tanto la zona externa para ocasionar verrugas, sino a ellos les gusta más el cervix de la mujer. Por lo tanto, ellos nos utilizan a los hombres como transmisor, pero no llegan a generarnos ningún tipo de cáncer
porque no reconocen nuestras células epiteliales en el pene. ¿Sí? El virus necesita llegar a la vagina e irse hacia cervix, hacia una zona muy específica, en donde el epitelio de la mujer cambia de escamoso a cilíndrico, cuando ya deja prácticamente de ser vagina, porque la vagina tiene escamoso, no queratinizado, porque si tuviera queratina, imagínense, no queratinizado, escamoso no queratinizado, y en una parte ya cuando comienza a ser cervix, creo que cambia, no sé si es cilíndrico o a cúbico. El caso es que cambia, ya se nos olvidó un poquito la histología. Y en esa zona de transición, esa zona tiene células madre que producen escamosos para este lado y cilíndricos para este. En esa zona llega el virus y le gusta mucho infectar eso, empieza a replicarse e infecta las células madre de esa zona. Y le gusta mucho replicarse y termina ocasionando daños en el ADN de esa zona que terminan en células. Hay una displasia primero, hace una displasia que es un crecimiento normal, que todavía no es cáncer, pero que tiene que estudiarse, y finalmente invasión local, el cáncer como tal, e incluso metástasis. Pero ¿qué pasa? El virus no reconoce esa zona de transición en nosotros, porque nosotros, ¿qué va a reconocer? Nuestro interior del pene simplemente es el mismo epitelio siempre. Entonces es muy extraño que los hombres hagamos cáncer genital por BPH, no es frecuente. Sí podemos hacer cáncer de esófago por tener sexo oral con una mujer que tenga BPH de alto riesgo. ¿Sí? Entonces, en ese momento sí, porque el virus puede encontrar algunas zonas en todo lo que es el camino del esófago y la unión gastroesofágica o en la unión más arriba faringoesofágica, puede encontrar uniones o cambios epiteliales muy parecidos o zonas de pronto donde hay células madre y se replican en esa zona. Y podemos hacer cáncer en todo lo que conocemos como la garganta, ¿no? Puede ser faríngeo, esófago y esófago gástrico, casi muy extraño. Pero en lesiones genitales nosotros no. Entonces ella me dice, ¿qué determina? Depende del serotipo, porque si es serotipo que produce verrugas genitales, casi que sí o sí con tener contacto con la verruga lo va a desarrollar. Si es el que produce lesiones ya cervicales en la mujer, en nosotros no produce ningún síntoma, pero sí que se queda cierto tiempo con nosotros hasta que se lo transmitimos a alguna otra mujer, sin saber. Entonces, y las mujeres pues terminan haciendo la lesión, pero no todas las mujeres lo hacen. ¿Qué determina? El sistema inmune de la mujer, el nivel de estrés al que esté sometida, la alimentación, la cantidad de parejas sexuales que haya tenido, y un último descubrimiento ni tanto, pero sí en un artículo que leí recientemente, que las mujeres que tienen DIU, dispositivo intrauterino, sobre todo tipo T de cobre, como la T de cobre es anticonceptiva por mecanismo inflamatorio, las mujeres prácticamente que constantemente con la T de cobre tienen inflamación a nivel uterino, y esa inflamación básicamente es la que no deja que haya fecundación. Como ellas tienen inflamación porque la T de cobre es un cuerpo extraño, el sistema inmunitario como que constantemente está ahí generando inflamación y entonces es una zona inmunitariamente activa. Entonces se ha visto en algunos estudios que mujeres que tienen T de cobre entran en contacto con el virus del papiloma y lo erradican mucho más rápido que mujeres que no tienen T de cobre. Y se cree que es porque en esa zona, como hay constantemente mucha vigilancia inmunológica por el cuerpo extraño, entra el virus y eso es, básicamente es como entrar a robar un banco y que el banco ese día esté lleno de policías. Él entra y cuando entra ve que es envioteo. Entonces esas mujeres tienen una tasa de clearance o de limpieza o de depuración del virus mucho más rápido. Todas las mujeres tienen una posibilidad de que su sistema inmunológico vence el virus, todas. Pero su sistema inmunológico puede verse vencido en algún momento por una cepa de alto riesgo que termine venciendo sus mecanismos y generando un cáncer. Y pues eso es lo que me determina. El otro estímulo es la necrosis, no voy a indagar más en eso porque ya saben. Cuerpos extraños como que, el compañero que yo les dije que se había
pullados sin querer con una aguja y le había quedado como un residuo de metal. Eso. Suturas también. Hay pacientes que hacen reacciones contra las suturas muy fuertes. Reacciones contra las suturas muy fuertes que incluso se pueden sobreinfectar o se inflaman demasiado, se llenan de pus contra las mismas suturas. Aunque cada vez más estamos con suturas hipoalergénicas para evitar precisamente eso. Contra cuerpos extraños, por ejemplo, ¿qué? Reemplazos de cadera o reemplazos de rodilla. ¿Sí? Aunque también los están haciendo ahorita cada vez de materiales más inertes, que el sistema inmunitario pasa y no lo reconoce, ni para bien ni para mal. Eso sería. Algunos pacientes hacen valvulopatías y les reemplazan las válvulas cardíacas y el sistema inmunitario se las termina destruyendo, porque las reconoce como extrañas y las destruye. ¿Qué otra cosa de cuerpo extraño? Bueno, básicamente eso. Por ejemplo, pacientes que tienen trauma por proyectil de arma de fuego y las balas quedan ahí porque a veces están en sitios tan críticos que no se pueden operar. Entonces toca dejar el proyectil ahí. Toca dejar el proyectil y sobre todo pasa cuando queda muy cerca el proyectil de la columna o queda en zonas pulmonares de difícil acceso que si uno quisiera entrar tendría que llevarse parte del tejido del pulmón y los cirujanos terminan diciendo hago más daño extrayendo todo ese tejido para llegar a la bala que la misma bala, pero la bala puede desencadenar alguna reacción inmunitaria, pues eso lleva pólvora y bueno, en traumas de guerra, aunque eso está prohibido por las Naciones Unidas, todo lo que son los grupos al margen de la ley. A mí me gusta mucho el trauma de guerra, entonces he leído sobre bastante y he visto bastante trauma de guerra y los grupos ilegales suelen hacer algo que está prohibido desde hace como casi 150 años, que es usted coger una bala y abrirle una cruz. ¿Alguno ha jugado alguna vez Red Dead Redemption? No. Sí. Uno puede hacer eso. A mí me gusta hacerlo. En Red Dead Redemption, entonces, usted tiene la opción de la bala, hacerle una cruz. Y eso que genera que cuando usted impacte al enemigo con la bala se esquirle dentro de la persona y usted no genera un daño por un solo proyectil, sino que se divide en 5 o en 6 y yo causo daño multiplicado. Eso como trauma de guerra está prohibido. Entonces los grupos al margen de la ley suelen hacer eso con los proyectiles para que se esquirlen en muchos pedacitos y sea muy difícil para el cirujano extraerlos todos. Y lo otro, los impregnan por dentro, los modifican, no solo están llenos de pólvora, sino que van impregnados de materia fecal, veneno, materia fecal de animales, todo tipo de cosas, de manera que no solamente impactan, penetran la piel y los tejidos profundos, sino que va regando en todo su trayecto microorganismos. Entonces son traumas difíciles de manejar, porque generan mucho daño, mucha inflamación, mucha necrosis, mucho sangrado y una infección, y el paciente, si no se muere por todo lo anterior, puede por una sepsis. Entonces, ¿cuál es el fin de ellos? Causar o multiplicar el daño, porque es diferente usted con un proyectil normal y limpio, dispararle por ejemplo a la pierna de una persona que puede que no ocasione ningún trauma vascular, entra y sale, le hacen el cierre por planos y no ya. Usted hacerlo con una bala esa donde llega al muslo, se divide, se esquirla y puede lesionar múltiples vasos sanguíneos, puede fracturar hueso, puede llevarse nervios y fuera de eso puede hacer una infección y entonces es un trauma menor, termina el paciente incluso en una sepsis o perdiendo la pierna. Y todo eso por reacción del cuerpo extraño por la esquirla. ¿Listo? Una bala en el hígado, ¿cuánto tiempo de vida le da la persona? ¿Una bala qué? En el hígado, si la bala cae en el hígado. No, puede durar mucho tiempo ahí. Es que yo vi la película donde llegó un soldado, la bala impacta en el hígado y murió que, no dicen el tiempo, pero la entender que fue poquito. Pero murió por qué causa. Pues supuestamente envenenado por la bala en el hígado. No, si ellos pueden durar muchísimo tiempo, no puedo decirle cuánto. Incluso algunos pasan toda su vida con la bala ahí, no tuvo ningún problema. Yo tuve un caso de una señora cualquiera que les pudiera llegar a ustedes en consulta, una señora cualquiera que pudiera encontrarse en la calle, medio gordita, un poquito hipertensa,
y llega por una consulta porque le dolía la espalda, era porque la señora es dolor de rodillas y dolor de espalda. Entonces yo le mando a hacer una radiografía de columna, ay, le abrí un poquito el cuello. Entonces yo dije, puede ser una fibromialgia que esté con dolor en muchas cosas, o puede ser que como está gordita ya está sufriendo mucho las vértebras. Tenía como casi 60 años la señora. Yo le mando a hacer radiografía cervical, dorsal y de rodillas. Yo llego y miro primero las de rodillas y yo encuentro cambios artrósicos de rodillas. Le miro la de cervical y no encuentro mayor cosa, y le miro la dorsal y lógicamente usted si hace una radiografía de columna dorsal, usted alcanza a ver pulmón, porque el rayo penetra todo igual. Y yo estoy mirando y yo le veo en el campo pulmonar, le veo pues una imagen blanca en forma de proyectil. Y yo llego y le digo, madre, ¿usted ha sufrido alguna vez alguna cosa? No. ¿Se ha caído, la han golpeado alguna vez? No, nada. ¿Sufre alguna cosa, algo que usted le haya pasado? Algo. Entonces lo único que se me ocurrió es que yo dije, la tomaron y es algún artificio de la radiografía. De pronto ella no se quitó, tenía algún collar, alguna cosa, algo se me ocurrió, porque la densidad es de metal, o sea, es blanco, completamente la radiografía es blanco. Y yo no voy a cómo preguntarle, y me dice, ¿por qué? Yo le digo, la verdad es que yo le veo una imagen acá rara en mi pulmón, y me dijo, es que cuando yo tenía 20 años, me metí con un hombre que era muy celoso. Y un día me encontró hablando con un señor que yo le estaba comprando una mercancía que no sé qué, y le disparó al señor y me disparó a mí. Y pues al señor quedó mal herido, pero a mí pues no me pasó mayor cosa. Y pues nunca me pudieron sacar le dijeron que supuestamente había salido. O sea, la señora tenía agujero de entrada y agujero de salida, pero nunca recuperaron el proyectil. Y eso fue, pues cuando ella tenía 20 años, ¿no? Y bueno, no sé qué pasó, y supuestamente daba porque el proyectil había salido. Yo me imagino que el agujero de salida, si fue que el man, porque es que él tenía un agujero de entrada y un agujero de salida, así que el man le pegó un solo tiro. Tenía un agujero de entrada y uno de salida, pero la bala estaba ahí. Lo único que se me ocurre es que un pedazo de la bala se desprendió, se esquivó y salió, y por eso era el agujero de salida. Pero me parece imposible que nunca la estuvieran radiológicamente ni nada y no se dieran cuenta, no sé. Entonces yo le dije, ella me dijo, ¿por qué? Yo le dije, no, pues que acá le encuentro la bala. Y yo le dije, no, porque a mí me dijeron que eso había salido porque yo tenía un agujero de salida. Yo me imagino que de pronto a ella sí le detectaron la bala que estaba, pero le explicaron y ella no supo entender. O sea, pues seguramente le dijeron, señora, de pronto le dijeron en algún momento, la bala estaba, le dieron a entender que la bala quedó alojada, pero le dijeron, entró y salió, y ella dijo, salió. Y pues ella se separó del señor. Como dijo el cubo dijo, no aguanto un tiro en la cabeza. Se separó del señor y pues ahorita consultar, yo le dije, ahí la tiene. Y entonces ya dijo, muestre, yo le mostré. Entonces dijo, ¿ese será el dolor de espalda? No, el dolor de espalda sí evidenciaba ya cambios en las vértebras de osteoporosis y cambios. Y el dolor no iba a ser porque en un inicio la bala hubiera tocado las vértebras ni nada, porque ya hubiera tenido lesión neurológica. Era simplemente que tiene una obesidad ya. Yo la remité a cirugía general a ver qué le hace, pero yo dudo que cirugía general le vaya a quitar esa bala, porque ya tiene 60 años, es hipertensa, es obesa, y aparte de eso, tiene una papada, y esos pacientes son difíciles de intubar. Usted le hace la escala Malapati o Malampati, de predictor de qué tan difícil va a ser intubar, y es obesa, y la
la vía aérea es muy cerrada, entonces yo creo que la anestesiólogo va a decir que no, eso es cirugía no. Entonces lo más probable es que ella ya se muere con la bala ahí, con la bala ahí. Y ahí está, imagínense, y está en tejido pulmonar, entonces varía mucho. Hay balas que con el tiempo tienden a ir moviéndose, y es alto riesgo de pronto que lesione tejido neurológico o algunas que quedan muy cerca del corazón, y esperan un tiempo a ver si se mueve o no se mueve, y si encuentran que se está moviendo por la dinámica de los tejidos, todo, la bala le van abriendo campo, y cuando se acerca a órganos muy vitales como por ejemplo el corazón o vasos sanguíneos como por ejemplo la aorta, terminan operando al paciente a sacarlo, porque es una cirugía de alto riesgo, es eso, o dejar que la bala siga avanzando. Listo. Bueno, reacciones inmunitarias, ejemplos. El Crohn, profe. El Crohn es El intestino. Sí. El Crohn y la que usted había dicho antes, profe, la Artritis reumatoide. Hay más. Sí, hay uno más fácil, lupus. Lupus. El lupus eritematoso sistémico, con daño, se encuentran daño en articulaciones, daño en vasos sanguíneos, daño en riñón. No me han dejado avanzar, ¿no? Todo bien. Daño en riñón. Todo eso explicado por la inflamación que induce en producción de autoanticuerpos contra diferentes